En medio de tiempos conflictivos y difíciles, aún queda, mi Dios, un pueblo apasionado que quiere honrarte y agradarte. Aún queda, Señor, un grupo, Padre Santo, que anhela cada día vivir para ti, honrando tu nombre. Mi Dios, este tiempo es en donde tú hablas a tu pueblo, a tus hijos, mi Dios, a los que están cerca y a los que están lejos. Padre, este tiempo lo aprovechamos al máximo para que sea tu Santo Espíritu empoderándose de cada vida, de cada mente y cada corazón. Gracias, mi Rey, porque tú tienes un propósito para todo. Yo espero, mi Dios, que a través de tu palabra, tu propósito se cumpla en cada varón y en cada mujer. A ti la gloria para siempre, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Regálale palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo le invito a que tome su lugar, que se acomode, que tome su Biblia, porque la vamos a estar utilizando el día de hoy. Es parte, ¿verdad?, de nuestra identidad como cristianos, manejar y andar cargando nuestras Biblias, pero sobre todo cargarla y llevarla en el corazón. Espero en Dios, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estemos abundantemente fortalecidos en la fe mediante nuestra intimidad que tenemos día a día con nuestro Señor Dios. No puede haber una fe fortalecida si usted y yo no nos rendimos en algún momento del día para darle gracias a Dios. Y tampoco estoy diciendo que solo se va a rendir un tiempito usted, no. Lo que le estoy diciendo es que necesitamos hábitos espirituales que nos permitan acercarnos cada día más al Señor. En esta noche tendré la oportunidad de hablarles acerca de un tema al cual he titulado De Canaán a Egipto. ¿Cuál es el enfoque el cual queremos el día de hoy llevar a cabo? Nosotros lo que queremos compartir el día de hoy es que Dios siempre, no importando las circunstancias que nosotros no podemos comprender, siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Yo le pregunto a usted como persona, como varón y como mujer, ¿en cuántas ocasiones usted ha usado o ha escuchado la expresión no es justo? O Alonica, no se vale lo que me hicieron. Comúnmente nosotros utilizamos esta expresión no es justo cuando acontece algo que no es a favor de nosotros y tal vez usted en su mente creía que merecía X cosa que usted pretendía. Y usamos esta expresión una y otra vez. Usted la ha usado. Yo la he escuchado en personas que dicen, ¿por qué? Si yo estudié lo mismo que mi amigo y tenemos el mismo nivel académico, él tiene un empleo y yo no lo tengo. No es justo. ¿Por qué? Si yo estudié una carrera universitaria y él no, y él tiene un mejor salario que yo me esforcé por sacar mi carrera y él gana, él tiene un salario, no es justo. Tal vez usted en su casa puede sentir alguna preferencia y puede decir, ¿por qué a mi hermano o a mi hermana lo premian? Si este chavalo o chavala solo ha traído problemas a la casa y viene papá y mamá y lo premian. No es justo que lo premien cuando yo nunca he dado problemas. Siempre tenemos esa expresión en la mente y que sale a relucir cuando la expresamos con nuestra boca. Y decimos, la vida no es justa. Vivimos en un mundo de injusticias, vivimos en un mundo donde lo correcto y lo que es no se practica comúnmente. Se premia al que no se debe y tiene el que no lo merece, porque tal vez lo que tiene ni siquiera es ganado de manera honrada. Yo le invito a usted en sus Biblias que la abra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo
28. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 28, un versículo muy conocido y oído. Y dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Lo releo. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. La Valera del 60 que dice: porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esta es una palabra veraz por parte de Dios a través del apóstol Pablo. Pero viendo este versículo bíblico, nosotros nos podemos dar cuenta de que no todas las cosas que a nosotros nos acontecen son buenas en sí mismas. Porque es probable que tú estés llevando una situación o estés llevando una carga que tú dirías: no es justo que yo la lleve, no es justo que yo esté pasando eso. Entonces, lo que me ocurre en sí mismo no es bueno, no es agradable, no me es de gusto. Entonces, nosotros encontramos que Dios usa las situaciones que nos son adversas para manifestarse y trabajar en cada uno de nosotros. Y dice lo que acabamos de leer en Romanos 8:28, que Dios va preparando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y quienes aman a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Por qué lo ama? ¿Por qué dice que lo ama? Porque viene a la iglesia, porque fue a célula, porque es parte de un ministerio. La Biblia no dice que por hacer eso yo amo a Dios. La Biblia lo que me dice que los que aman a Dios son aquellos que guardan, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Usted no puede decir, o yo no puedo decir que amo a Dios y mi vida es completamente desordenada y desagradable ante los ojos de Dios. Pero Dios en medio de todo dice que Él tiene un plan. A los que Él ha llamado, a los que aman a Dios, Él les tiene un plan, Él les tiene un propósito. A los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito por el cual Dios está hablando acá, el único propósito es que usted y yo y la iglesia de Cristo nos parezcamos cada día más a la imagen de Jesús. Lo único que Pablo, el apóstol, está hablando acá es que Dios quiere que cada día nos parezcamos, actuemos, hablemos y nos guiemos como Jesús enseñó. Que el ejemplo que Él nos dejó, nosotros lo sigamos. Eso es lo que nos enseña Pablo cuando dice: los que son llamados de acuerdo al plan de Dios. Entonces, volviendo al inicio, Él dice: Dios va preparando todas las cosas. Dios va preparando todo para el bien de quienes lo aman. No importa si eso que te está pasando, aún Dios se va a manifestar aún en medio de la injusticia, aún en medio del problema, aún en medio de la noche densa. Dios se va a manifestar. Aun cuando tú digas, no hay salida, no hay forma de llevar a cabo lo que yo deseo, Dios siempre tiene un propósito. ¿Por qué? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, en resumen, podemos decir que José, del cual hemos estado hablando durante todo este mes, José, en un resumen, podemos decir que vivió en un ambiente de odio, envidia, conspiración. Vivió en un ambiente en el cual hubo engaño, pruebas, infamia, cárcel, visiones. Tuvo honor y poder en una tierra donde no era originario. Y nosotros podemos entender en esta parte que acá Dios cumple su propósito en la vida de José. En medio del sufrimiento, en medio de la injusticia, en medio de las calamidades, en medio de tantas cosas que él vivió de forma injusta, aquí se muestra que Dios sí tenía preparado un plan para José. Y ese es el plan que también Dios quiere llevar a cabo y efectuar en cada uno de nosotros.
Nosotros, volviendo, y ahora su Biblia en Génesis capítulo 43, del versículo 1 al 34, no lo vamos a leer por completo, solamente vamos a leer puntos específicos. Nosotros vamos a leer acá 5 puntos en los cuales Dios se manifiesta a través de la historia de José y sus hermanos. Y cuando usted abre su Biblia en Génesis 43, nosotros vemos, haciendo un resumen, porque tengo que ser más compacto, dice, hacemos un resumen de lo que se habla en Génesis 43 entre los versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios entre los versículos del 1 al 9 que el hambre en Canaán iba en aumento. Jacob plantea la necesidad de regresar a Egipto para buscar más alimento. Y es el mismo Jacob que está renuente a que sus hijos vuelvan a Egipto para pedir comida porque no quería que se llevaran a su hijo Benjamín. En esta parte nosotros encontramos que uno de los propósitos que Dios quiere cumplir a través de la historia de José, uno es que ante la adversidad siempre tiene que haber alguien que asuma una actitud de compromiso y responsabilidad. Leamos el versículo 8 de Génesis 43, solo puntos específicos les digo. Dice Génesis 43, 8. Por su parte, Judá le dijo a su padre: si queremos seguir con vida, Benjamín tiene que venir con nosotros. Déjalo ir y nos iremos enseguida. Yo me hago responsable por él. Si no te lo devuelvo aquí mismo, toda mi vida cargaré con la culpa. Judá, uno de los hermanos de José, cuenta esta parte que el hambre iba en aumento, había mucha necesidad y hambruna. Pero el problema es que Jacob estaba en una encrucijada, quería que fuesen a Egipto a buscar más comida, pero no quería que Benjamín viajara, porque Benjamín era un hijo de preferencia para Jacob. Pero vino un hombre llamado Judá, uno de los hijos de Jacob, hermano de José, y dice que él se hacía responsable por la vida de su hermano Benjamín y que si él no se lo traía de regreso aquí mismo, dice, yo cargaré con la culpa. Miramos a un Benjamín completamente distinto. En capítulos anteriores la iglesia aprendió que fueron los mismos hermanos de José que conspiraron y lo traicionaron y vendieron a José por envidia. Pero este Judá, este hombre que había fallado en algún momento, entendió que ahora estaban pasando una situación difícil y de necesidad. Y este hombre dice acá, yo me hago responsable. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones? El ser humano típicamente no le da o no se autoatribuye la culpa de sus hechos. Siempre buscamos a quién echarle la culpa de lo que nos sucede o de lo que pasó. Pero en este caso Judá, él viene y dice, yo me hago responsable. Él adquiere un compromiso delante de su padre y le dice, Señor, yo allí estaré cuidándole, viéndole, porque mi deber es traértelo de regreso. Un Judá completamente distinto, aquel que una vez vendió a José, hoy asume responsabilidades. Y esa clase de personas son las personas que Dios quiere utilizar para el crecimiento de Dios en las casas, en las familias y aún dentro de la iglesia. Que aunque nos equivoquemos, aunque fallemos en el pasado, ahora el Dios que nos está hablando nos dice, Señor, yo quiero asumir un rol de compromiso y responsabilidad aún en medio del hambre, aún en medio de la escasez, aún en medio de la hambruna, aún en medio de la necesidad. Judá entendió que era tiempo de asumir un rol más serio en su vida, como hermano, como hijo. Usted tiene que asumir un rol de responsabilidad dentro de su casa, pero igualmente un rol de responsabilidad aún dentro de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir, yo me hago responsable de mis hermanos, de la grey, de la iglesia del Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, si yo no voy, si yo no cuido de mi hermano, si yo no cuido de mi iglesia, si yo no cuido de mi célula, tú me vas a culpar de esto? Dice Ezequiel 33:8. Ezequiel 33:8.
cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Dios le dice al malvado, si no cambias, vas a morir. Pero si tú y yo, al que no conoce de Dios, no le adviertes que debe de cambiar su mala conducta, este pecador va a morir. Pero dice el Señor, a ti y a ti te voy a pedir y te voy a demandar y te voy a pedir cuentas de la sangre de ese hombre que pecó. Pero hoy la iglesia de Cristo no es como Judá, como aquel hombre que se equivocó. Hoy la iglesia está inerte y no quiere hacer nada, no quiere asumir un compromiso y un rol de responsabilidad. El decir que cada semana voy a servirle a Dios mediante visitas a jóvenes, visitas a familias, visitas a cualquier tipo de persona que necesite de Dios. Pero Judá tomó esa decisión y dijo, Señor, aquí yo lo haré. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces dispuestos o estamos disponibles para llevar a cabo una misión como Judá y decir, Señor, no importa si me equivoqué antes, ahora yo asumo compromiso y responsabilidad? Muy pocos lo hacemos. A la vez, nosotros entendemos, como parte de este punto 1, que nosotros debemos asumir en medio de la adversidad una actitud de compromiso y responsabilidad. Si seguimos en la historia de Génesis 43, nosotros tenemos un resumen que está entre los versículos del 11 al 14. Entre los versículos del 11 al 14, lo más relevante es que Jacob acepta y decide enviar a Benjamín con sus hermanos de regreso a Egipto. Nosotros vemos a un hombre llamado Jacob renuente, reacio. No estaba dispuesto a despojarse de Benjamín, porque él por muchos años había calado en su corazón una amarga tristeza. Él creía, que ustedes lo saben porque lo estudiaron, él creía que su hijo José estaba muerto. Y por tantos años él había cargado injustamente ese dolor. Pero ahora nosotros vemos que a través del compromiso y la responsabilidad que asume Judá, en cierta forma Jacob es persuadido y no ve otro remedio que aceptar que su hijo Benjamín, su hijo adorado, fuese con sus demás hermanos a Egipto. Y el punto 2 de esta parte es, o de esta historia es, que una persona debe aprender a confiar y a depender plenamente en Dios. Jacob no quería soltar a su hijo, pero si nosotros leemos el versículo 14, siempre de Génesis 43, ¿qué dice el 14? Es Jacob hablando y dice, que el Dios Todopoderoso haga que ese hombre les tenga compasión y deje que Benjamín y su otro hermano regresen con ustedes. En cuanto a mí, si he de perder a todos mis hijos, tendré que aceptarlo. Un hombre que no quería despojarse ahora empieza a depender nuevamente de Dios. Y dice que si el Todopoderoso los guarde, los lleve, que sea con ustedes y que ese hombre poderoso de Egipto, que era José, les tenga compasión. Mire ahora, ya Jacob no está pensando solo en Benjamín, él está diciendo que les tenga compasión. Cuando nosotros somos como Judá, que persuadimos e influenciamos a los demás con una actitud de compromiso y responsabilidad, nosotros transmitimos e influenciamos confianza en los demás. Y cuando transmitimos esa confianza, nosotros permitimos que las personas también se dejen de preocupar no solamente de sí mismos o de sus propios deseos, sino que nos empezamos a preocupar por los demás. Cuando usted, como iglesia del Señor, es influenciado por alguien que tiene una actitud de compromiso, usted va a empezar a depender de Dios y a pedirle que el Señor tenga compasión no solamente de mi familia, sino también de todos los demás. Y Jacob, vemos acá un hombre que empieza a depender de Dios. Antes decía, no lo saltaré a mi hijo, pero ahora él dice que el Dios Todopoderoso sea con ustedes y que ese hombre tenga compasión. Jacob
No sabía que el hombre poderoso era su hijo, el que él daba por muerto. Entonces, vea cómo es. Si usted como iglesia no actúa o no asume un rol de compromiso y responsabilidad, usted no va a hacer que otras personas aprendan a depender de Dios, a depender plenamente en Dios y decir que el Todopoderoso sea con nosotros, que Él los lleve ahora en medio de la adversidad, que el Todopoderoso los guíe, los proteja y los guarde de cualquier cosa. No importa si al otro lado hay un hombre o alguien más poderoso que nosotros. El punto 3, el primero era que en medio de la adversidad alguien tiene que asumir una actitud de compromiso y responsabilidad. El segundo punto es que mediante el compromiso y la responsabilidad enseñamos a otros a depender plenamente de Dios. Y el punto 3, para ir acelerando, es que mediante esta historia de José del capítulo 43, aprendemos el servicio o el servir mediante el mayordomo de José. Entre los versículos del 16 al 24, un resumen. José ordena al mayordomo llevar a sus hermanos a comer con él en su casa. Los hermanos de José piensan que les tenderían una trampa y los harían esclavos. Encontramos que el mayordomo tranquiliza a los hermanos de José. A través de este hombre, del cual no se menciona ningún tipo de nombre, yo entiendo y veo que aquí nosotros podemos aprender a servir a nuestro rey. El gobernador o el superior de este hombre era José. Nuestro Señor, nuestro rey es Jesucristo. Y nosotros vemos aquí una bonita enseñanza en el sentido de que a través de este mayordomo nosotros entendemos que debemos de sujetarnos a la voluntad de Jesús o de Dios. Leamos el versículo 16. Dice el versículo 16 de Génesis 43. Dice: y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al mayordomo de su palacio: lleva a esos hombres a mi casa y prepara la comida. Mata un animal, porque al mediodía van a almorzar conmigo. Mira el 17. El mayordomo cumplió con sus órdenes y llevó a la casa de José a sus hermanos. ¿Qué hizo el mayordomo? Cumplió con sus órdenes. No puso objeciones, no puso peros. A pesar de que era una abominación de que los hebreos comieran con los egipcios, y máxime con José, que era la segunda máxima autoridad en ese momento. Era una abominación total. Nosotros, ¿qué vemos acá? A veces nosotros somos diferentes a este mayordomo, porque Dios a nosotros nos ha mandado a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A todas las naciones, a todo hombre y a toda mujer. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos como una distinción o un favoritismo o una excepción de personas, y solamente predicamos el evangelio a ciertos o a quienes nosotros creemos que lo merecen. Pero este mayordomo no le puso objeción a José. José, Señor, ¿por qué va a permitir que estos hombres hebreos coman con usted si son hebreos? Es abominación. No, sencillamente usted y yo tenemos que aprender a asumir nuestro papel de siervos, de mayordomos, de cuidar los bienes del Señor y ponernos a las órdenes de nuestro rey, así como lo hizo este mayordomo con José. Este hombre dijo, tan solo dice en el versículo 17, cumplió con sus órdenes. Llevó a los hermanos de José a la casa de él porque iban a preparar un banquete para sus hermanos. E iglesia, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que obedecer la orden de Jesús de predicar el evangelio, porque sabe, esta palabra que se imparte, la escritura que se lee en esta iglesia, los cantos que se levantan para Dios, otras personas también necesitan digerirlo. Es tiempo de que la iglesia, cuerpo de Cristo, se levante y diga, Señor, yo quiero llevar a otros a tu mesa para que degusten tu palabra, para que vivan en tu presencia y gocen de tu Santo Espíritu. Eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. No nos manda a ser cristianos de oficina. No, Dios quiere obreros, una iglesia obrera. Los cristianos de oficina son solamente aquellos que aparentan servir a Dios, pero durante la semana no visitan a nadie, no van donde un enfermo, no velan por la persona que no llegó a la iglesia el fin de semana. Esos son los cristianos obreros, no los cristianos que están en una oficina
solamente diciendo esto se va a hacer, esto se va a hacer. No, somos y debemos ser como el mayordomo. Cumplió con las órdenes y usted y yo tenemos que buscar la forma en la cual otros también coman de la mesa del rey. Para ir finalizando, para ir avanzando, solamente me queda un punto más. A través de la historia de Génesis 43 encontramos un cuarto punto. Encontramos el amor de Jesús a través de la vida de José. Sí. Leamos el versículo 29. Dice el verso 29. José miró a su alrededor y cuando vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó: ¿es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. José les pregunta a ellos: ¿este es Benjamín? ¿Este es el hermano menor? Y él muestra su amor hacia Benjamín y le dice: Dios te bendiga, hijo mío. Lo ve con la ternura de un hermano y lo ve con el amor de un padre. Y eso mismo es lo que hace Jesús con nosotros. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Si buscamos en Hebreos capítulo 2, versículo 11, encontramos un respaldo a esta parte de José. Y dice Hebreos 2:11. Dice: todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. No sé si usted ha tenido la experiencia de tener a alguien en su casa al cual le dicen la oveja negra. Quizá esa oveja negra usted dice, tal vez esa persona tiene un padecimiento de un vicio, alcoholismo, drogadicción, pandillas, tal vez es mujerero, tal vez tiene un matrimonio destruido. Y usted dice: hey, ¿ese es tu hermano? No, hombre, vos sos loco, ese no es mi hermano, ni quiera Dios. Y nos avergonzamos de decir: fíjate que aquel que consume droga es mi hermano. Pero aquí dice la palabra del Señor que dice: y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de tratarnos o tratarlos como hermanos. Lo mismo hizo José. José bajo ninguna razón, aun en medio de todo lo que le hicieron, se avergonzó de sus hermanos. Y mediante la figura de Benjamín él le dice: Dios te bendiga, hijo mío. A pesar de que nosotros somos como somos, con nuestros defectos que son muchos, ¿qué dice Dios? Aquí nos dice: yo no me avergüenzo de llamarte mi hermano. Dios no se avergüenza de llamarnos mis hijos. Dios no se avergüenza de nosotros. Y a través de José yo miro el amor de Jesús también. Él no se avergüenza de usted o de mí, no importa nuestro pasado, no importa nuestro presente. Para mí la vida del cristiano es de perseverancia, de constancia y firmeza. Siempre van a haber tropiezos, siempre nos vamos a equivocar, pero lo importante es que verdaderamente a través de la vida de José nosotros miremos el amor de Jesús. Cuando él le dice a Benjamín: Dios te bendiga, hijo mío. Después sigue la historia, dicen que José se conmovió tanto que se tuvo que salir porque estaba llorando, porque era grande el amor que él sentía por sus hermanos. Y el último punto para terminar es que a través de la historia de Génesis 43, lo último es que nosotros encontramos vidas transformadas. Dice el versículo 43: las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a José se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. ¿Quiénes eran los hermanos de José antes? Los que le tenían envidia, los que lo traicionaron, los que mintieron acerca de su muerte con su padre, los que lo vendieron. Esos eran esos hombres.
Pero ahora aquí se muestra un cambio y una transformación en estos hombres, porque dice acá que aun cuando a Benjamín, el hermano de papá y mamá, el hermano de sangre de José, le servían porciones 5 veces más grandes, estos hombres ya no dijeron: hey, ¿y por qué a Benjamín le sirven más? ¿Por qué Benjamín tiene mejor trato o lo tratan mejor que a nosotros? Ya no les dio envidia, ya no les dio celo, ya no les dio molestias. Tan solo dice aquí la palabra de Dios que en compañía de José todos bebieron y se alegraron. Y para la iglesia del Señor no importa si uno o el otro prospera más que alguien de la iglesia. Lo importante es que todos estamos tomando y bebiendo del cuerpo y de la sangre de Cristo para vivir como a Él le agrada. Eso es lo importante. Iglesia del Señor, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Un versículo dice así en Romanos 8:26. Del mismo modo, oiga bien, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Cuando usted está en Canaán, cuando usted está en la sequía, cuando usted está en un momento de debilidad, cuando siente que el mundo se le hizo chiquito y todo está destruido para usted, recuerde esta palabra que dice que como nuestra confianza en Dios es tan débil, cuando nos vienen nuestras adversidades, ¿qué ocurre? Nos sentimos, dudamos, titubeamos acerca de nuestra fe en Dios. Si usted está en Canaán, no se preocupe, que si usted está siendo llamado de acuerdo al plan de Dios, Dios va a cumplir su propósito en usted. Dios lo va a llevar de Canaán a Egipto, donde había alimento. Y si Dios quiere, después, como lo hizo con Israel, te va a sacar de Egipto otra vez y te va a mandar a Canaán, porque después Canaán fue una tierra donde fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Es ahí donde Dios te va a bendecir, es ahí donde Dios va a manifestar su mano y vas a decir al final: Señor, no importa cuántas cosas pasé, mi corazón no desfalleció, yo no me quejé como aprendí de José, y tan solo aprendí a que tu amor se manifiesta, a que tu gracia se manifiesta mediante la vida de José al tratar con un inmenso amor a sus hermanos. Si usted dice: no sé cómo decirle a Dios, tan solo póngase a pensar. Tan solo póngase a pensar que el Espíritu Santo, si usted lo cree, a esta hora está delante del Padre rogando por nosotros. El Espíritu Santo está rogando por nosotros y dice la Escritura que lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y yo tampoco tengo imágenes en mi mente, valga la redundancia, para imaginármelo. Que el Espíritu Santo esté delante de Dios diciendo: Señor, ve por Moisés, ve por esa familia, ve por ese enfermo, escucha su oración. No sé qué dirá, pero dice de un modo tan especial que es difícil, es complicado, porque no hay palabras para expresarlo. O sea, no se sienta solo en medio de Canaán, porque cuando usted clama a un Dios, siempre, como decía la canción, no importa cuántas cosas vengan, Dios va a enviar a las avispas para que no te toquen, para que no te destruyan, para que tú te sientas bajo el cuidado de Dios. Dios quiere transformar vidas. Lo único que usted tiene que hacer es vivir como a Él le agrada. Predicar aquí no se trata de cuántos vengan adelante, se trata de cómo Dios actúe mediante su Santo Espíritu para que la palabra cale en las vidas y en los corazones. Gracias, Señor Dios Padre que estás en los cielos, por un hombre tan dedicado y especial como José, Señor. A través de su historia entendemos que se debe adquirir compromiso y responsabilidad.
Se aprende que debe de haber una dependencia total a ti, Señor. Entendemos, Señor, que debemos de servirte como aprendió el mayordomo de José. Entendemos que el amor de Jesús se manifiesta aún en la vida de José. Y que tú, Señor, cumples tu propósito porque hubieron vidas transformadas, porque ya los hermanos de José no eran los mismos. A ti la gloria, Señor. Cuida tu iglesia y cuida a tus hijos. Te honramos y te agradecemos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea hoy una vez más intercediendo y rogando ante ti por nosotros, porque quizás no sabemos cómo orar. A ti la gloria para siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo. Porque